Muy buenas. Primero que nada quiero felicitar al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la organización del evento, especialmente al profesor Navarrete y destacar la presencia de los ministros de la Corte aquí presentes en esta mesa, el magistrado Abel Zamorano y el magistrado Hernández León, que prestigian con su presencia este evento. Mi idea es contarles un poco cómo ha funcionado en Uruguay la reforma del proceso civil y lo que es el denominado proceso por audiencias que se entabló a través del Código General del Proceso Uruguayo. Antes que nada, me gustaría tener presente o tratar de transmitir un concepto que me parece que es clave para comprender por lo menos cómo se entendió la reforma en Uruguay. Partimos de la base que el concepto de oralidad no es un fin en sí mismo. La oralidad no es un principio procesal. La oralidad es una herramienta, un instrumento para buscar sí o para alcanzar otro que sí es un principio procesal, que es el principio de inmediación. Esa es como una premisa conceptual muy importante, porque a veces se piensa, bueno, se construye un código, se construyen una serie de principios pensando que todo está bajo la órbita de la oralidad y se hace un culto de la oralidad, cuando en rigor la oralidad es solamente una herramienta, un instrumento para comunicarnos oralmente. Pero ni siquiera es un principio procesal que tenga un fin en sí mismo. Es un medio para cumplir otro principio de carácter procesal, ese sí, que es el principio de inmediación, que es el que va a permitir al juez tener contacto con los testigos, que es el que va a permitir al juez tener contacto con las partes. Esa es como una premisa fundamental. En lo que refiere a la reforma específicamente de Uruguay, les cuento que el CGP, a ver si hay una diapositiva que habla. Las características del Código General del Proceso refiere a que se trató de unificar en un código de procedimiento todos los distintos procesos que estaban dispersos en distintos instrumentos. Por ende, el CGP, como ustedes ven ahí, alcanza todas las materias no penales, esto es a materia laboral, familia, civil, contencioso administrativo, el proceso de inconstitucionalidad ante la ley. Todos los procesos están regulados en el Código General del Proceso. Eso implica una simplificación también de las estructuras procesales. Hay en lo medular 3 grandes estructuras procesales, una que es la del proceso ordinario y luego un par de procesos, si se quieren, más sumarios, un monitorio y un extraordinario. El Código General del Proceso Uruguayo convierte al juez en el verdadero director de la audiencia y del proceso, pasa a ser, deja su rol de espectador para ser un protagonista que dirige, que participa activamente en el proceso. Se asegura a través de distintas disposiciones normativas la inmediación, que ese sí es el principio, que es el punto pivot, si se quiere, de la reforma. Rige el principio de doble instancia, salvo hipótesis excepcionales. Hay algunos procesos o algunas cuestiones que no tienen doble instancia. Existe jurisprudencia de la Corte en el sentido de que la doble instancia no constituye una garantía del debido proceso, salvo en materia penal. En materia penal hay un artículo en el Pacto de San José de Costa Rica que dice que sí, que la doble instancia constituye una garantía, por ende, si está incluido en el pacto, en materia penal sí, pero en materia civil hay procesos sumarios que no tienen doble instancia y no se vulnera con eso el debido proceso. Si tienen las partes su día ante el tribunal, su posibilidad de probar, de alegar. Pasamos diapositivas hasta la diapositiva número 7, que habla de inmediación. Ahí va. Hoy, cuando arrancaba, le decía, tengamos presente que la oralidad no es un fin en sí mismo,
que es instrumental a otro principio, que es el principio procesal de inmediación. Este principio sí es un poco el centro de la reforma. Se pensó que un juez en contacto con las partes, se pensó que un juez en contacto con los testigos, se pensó que un juez en contacto con el perito iba a estar en mejores condiciones de fallar que un juez que no pudiera acceder directamente a esa prueba. Esto es, un juez del proceso escrito no va a acceder al testigo, no va a acceder al testimonio, va a acceder a un acta donde el testigo dice tal cosa. No va a acceder directamente al perito para preguntarle, va a acceder a un acta donde el perito dijo tal cosa. Bueno, el juez del CGP, el juez de este proceso oral que tiene inmediación, precisamente tiene acceso a la fuente de la prueba. Escucha directamente al testigo, puede preguntarle directamente al testigo, escucha al perito, puede preguntarle al perito, habla con las partes, procura la conciliación, puede hacer preguntas a las partes, puede interrogar, está él directamente en contacto con ese material. Y eso lo va a colocar en mejores condiciones para resolver. No es que leyó un acta y dijo, qué bueno hubiera sido preguntarle al testigo tal cosa. Bueno, eso lo puede hacer directamente porque tiene frente a él al testigo. Entonces, el principio de inmediación se hace efectivo en el código, logrando primero la presencia preceptiva del juez. Si el juez no está, se sanciona, hay nulidad absoluta de todo lo actuado, no hay posibilidad de que el juez no esté en audiencia, no tenemos ni siquiera antecedentes de que haya habido una audiencia sin que esté presente el juez, nadie se expone a que ello suceda porque es todo absolutamente nulo. También se logra la presencia de las partes. Esto requiere un esfuerzo para el juez, pero también hay un esfuerzo de las partes. El código establece que es preceptiva la presencia de las partes, personas físicas, en la audiencia, y se sanciona las incomparecencias de las partes a la audiencia preliminar, que es la primera audiencia del juicio. A tales efectos, el CGP tiene partes, es un proceso que equilibra de alguna manera actos procesales orales y actos procesales escritos. El proceso comienza con una demanda por escrito, en la que se alegan todos los hechos y en la que se ofrece toda la prueba que hay para ofrecer en el juicio con el escrito de demanda. O sea, si hay prueba documental, tiene que ir aportada con la demanda. Si se van a ofrecer testigos, tienen que aportarse en la demanda, decirte cuántos son y sobre qué van a declarar. Si se van a ofrecer pericias, tiene que aportarse con la demanda y tiene que decirse en la demanda. O sea, se le da traslado al demandado y el demandado por escrito también tiene que decir todo lo que tiene para decir en esa oportunidad procesal y tiene que ofrecer toda la prueba que va a usar por escrito en la contestación de demanda. El código buscó entonces tener un juicio o un juego, si se quiere, con cartas a la vista, con las cartas descubiertas. El juez en el momento de la audiencia preliminar sabe toda la argumentación fáctica y jurídica que va a invocar el actor, toda la argumentación fáctica y jurídica que va a invocar el demandado. Conoce de antemano cuáles van a ser sus armas de ataque, de defensa, sus argumentos. Todo tiene que estar ahí. Si no está ahí, precluyó la oportunidad. En la audiencia preliminar, con todo ese material, con todas las cartas a la vista, se exige además la presencia del juez y se exige la presencia de las partes. Si el actor no comparece, la sanción es gravísima, si se quiere, demasiado grave. Al actor, persona física que no comparece a la audiencia preliminar, se lo tiene por desistido de su pretensión. Esta sanción es extremadamente grave, porque no es que perdió el juicio y puede iniciarlo luego, es que no puede iniciarlo más. Se lo tiene por desistido de la pretensión. No es que perdió la acción procesal, no puede iniciar ese proceso. Es una sanción gravísima. Y esto ha llevado a que generalmente las partes concurren a la audiencia preliminar. Es excepcional la no concurrencia del actor a la audiencia preliminar. Si va, la sanción es muy grave. Por supuesto, se puede justificar la incomparecencia por razones de fuerza mayor, a través de los recursos. Si no estuvo el día de la audiencia, se lo tiene por desistido de su pretensión. Podrá recurrir, podrá impugnar y presentar un certificado de salud que debidamente acredite que ese día tuvo un problema o un accidente de tránsito o lo que sea. Pero si no está, la sanción es gravísima. Por supuesto que
Si se trata de derechos indisponibles y irrenunciables, esta sanción no se aplica. Se aplica cuando estamos hablando de derechos renunciables. El demandado que no comparece a la audiencia preliminar, también para lograr la inmediación, el Código también prevé una sanción grave, que es la admisión de hechos. Al demandado, persona física que no compareció a la audiencia preliminar, como sanción se tienen por ciertos los hechos afirmados por el actor. Esto tiene una particularidad y una observación y los códigos procesales que establecen consecuencias similares. Acá hay que hacer alguna diferenciación que es muy relevante. La sanción por admisión de hechos es eso, sanción por admisión de hechos, de extremos fácticos. Si en una demanda un actor me reclama de daño moral $200.000, no compareció el demandado a la audiencia preliminar. Yo, juez, tengo que tener por cierto que hay un daño moral de $200.000. No, porque eso no es un hecho. La cuantificación del daño moral no es un hecho. Ahí estamos en cuestiones que no son fácticas, sino que son jurídicas, que requieren otros análisis. Por ende, yo tendré, por cierto, solamente los hechos alegados por el actor, no el derecho. El derecho lo aplica el juez, principio iura novit curia, y las cuantificaciones las realiza el juez si corresponden. Los hechos sí los tendré por probados, únicamente extremos fácticos. Entonces, para asegurar el principio de inmediación, el Código busca la presencia del juez en la audiencia preliminar, bajo pena de nulidad, la presencia del actor, bajo pena de tenerlo por desistido de su pretensión, la presencia del demandado, y la sanción, si no comparece, es la admisión de hechos. Y también hay sanciones por no comparecer a la conciliación previa antes del juicio, antes de la audiencia preliminar, y a las audiencias complementarias. Pasamos a ver a la siguiente diapositiva. También en consonancia o en sintonía con este principio de inmediación se le confieren al magistrado poderes deberes para dirigir el proceso, para dirigir la audiencia. Se prevé que el juez que vaya a tomar las audiencias sea el mismo que va a dictar la sentencia, y se establecen mecanismos a tales efectos. Si lo trasladan al juez, mantiene la competencia para dictar la sentencia si estuvo en la audiencia. No es posible delegar la función jurisdiccional. Se regula que la recepción de la prueba es en audiencia bajo pena de nulidad, porque aquí sí es donde se juega el principio de inmediación, en el diligenciamiento de la prueba. Toda la prueba tiene que ser diligenciada en audiencia y en presencia del juez. Pasamos, por favor. Otro de los principios centrales de la reforma del proceso oral uruguayo es la instrumentación de mecanismos adecuados para asegurar los principios de concentración y los principios de eventualidad. El principio de concentración requiere concentrar esfuerzos, concentrar energías, concentrar actos procesales. Bueno, ya decíamos que en la demanda y en la contestación tiene que presentarse toda la prueba. Eso es una aplicación concreta del principio de concentración. Aquí lo que se quiso es evitar las especulaciones. Bueno, yo presento esta prueba ahora y según lo que diga el demandado presentaré otra, y si dice esto pondré tal excepción. No, nada de eso quiere el Código. El Código dice, esa es tu oportunidad, cuando presentás la demanda, ahí tenés que agregar toda la prueba que vayas a usar en el proceso, absolutamente toda, concentrarla en la demanda. Y el demandado, cuando se le da traslado de la demanda y tiene 30 días para contestarla y presentar su escrito, también en esa oportunidad tiene que agregar toda la prueba que vaya a ofrecer en el juicio. No puede luego venir con sorpresas, con, bueno, y tenía esto, pero no, todo ahí. ¿No? También cuando se asume una actitud, y esto es aplicación del principio de eventualidad, si una de las partes va a asumir una actitud procesal, más de una tiene que asumirlas todas a la vez. O sea, el demandado puede contestar contradiciendo, puede contrademandar, esto es reconvenir, puede asumir actitud expectativa porque no participó en los hechos y decir, bueno, yo asumo actitud expectativa y estaré a lo que resulta del proceso. Puede oponer excepciones previas, puede decir, pero el derecho del actor caducó, prescribió, la demanda es manifiestamente improponible. Bueno, cuestiones previas, excepciones que no tienen que ver con el fondo.
todo eso tiene que hacerlo en la contestación de la demanda y todo en el mismo acto procesal. Debe asumir todas las actitudes a la vez. Si va a reconvenir, tiene que contestar la demanda contradiciendo los hechos, pero además tiene que reconvenir. Si va a oponer excepciones previas, también tiene que hacerlo en esa oportunidad. O sea, se concentran las actividades procesales que tiene que realizar en ese acto procesal. Sí, pasamos. Sí. Una aplicación concreta del principio de concentración también es el contenido múltiple de la audiencia preliminar. Presentada la demanda escrita, el juez con la demanda escrita con todos los hechos y con toda la prueba y todo el derecho que se va a invocar, tiene a la vista también la contestación de la demanda por escrito, con toda la prueba y todos los hechos que se van a invocar, y ahí el juez convoca a las partes a la audiencia preliminar, a las que tienen que concurrir personalmente, porque las sanciones son gravísimas y no comparecen. Entonces, en esa audiencia preliminar, el juez, en contacto con las partes y con sus abogados, en un esquema dialogal, se concentran un montón de actividades. Y ahí hablamos del contenido múltiple de la audiencia preliminar. En ese acto procesal se concentran muchas actividades. Inicia con el juez procurando tentar la conciliación, ver si hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Pasada esa etapa, las partes pasan a ratificar los actos de proposición iniciales y esa es la oportunidad si alguna de las partes quiere alegar algún hecho nuevo, esto es, un extremo fáctico que sucedió luego de la presentación de la demanda y de la contestación, esa es la oportunidad para hacerla. Luego no puede, precluye su oportunidad. Si en ese periodo que sucedió entre que presentaron demanda y contestación y la audiencia ocurrió algún hecho que se quiere invocar, que se quiere incorporar al proceso, esa es la oportunidad, la de la ratificación de los actos de proposición iniciales. Luego le van a decir, no, debió hacerlo en esa oportunidad. Y luego también en esta audiencia preliminar y dentro del contenido múltiple de esta audiencia preliminar está previsto lo que se denomina el despacho saneador. Una sentencia interlocutoria, una sentencia que no recae sobre el fondo del asunto y en la que el juez va a resolver todas aquellas cuestiones que pueden distraer, que pueden impedir concentrarse en el principal, en el contenido del asunto que hay que resolver. El demandado dice que prescribió la acción del actor, el demandado dice que caducó la acción del actor, el demandado dice que hay cosa juzgada, que ese asunto ya fue resuelto en otro juicio, o dice que hay transacción, que acordaron las partes sobre eso, o dice que hay litispendencia, que iniciaron otro proceso por la misma situación. Bueno, todas esas excepciones, cosa juzgada, transacción, litispendencia, prescripción, caducidad, todas falta de representación o de personería, todas las cuestiones de índole formal que no refieren al fondo del asunto, que no refieren al fondo de lo que hay que resolver, tiene que resolverse ahí, en esa oportunidad, en el despacho saneador, en el dictado de una sentencia que tiene naturaleza de interlocutoria porque tiene contenido decisorio, que va a resolver en audiencia esas cuestiones, que va a despejar en la audiencia todas las cuestiones de índole formal que puedan impedir sobre el fondo del asunto. Hecho eso, el juez puede decir, bueno, ahora sí podemos concentrarlos en el fondo del asunto. Y hecho eso, se pasa a fijar el objeto del proceso y el objeto de la prueba. ¿Qué es el objeto del proceso? Bueno, el objeto del proceso que lo va a delimitar y que lo va a fijar el juez es lo que hay que resolver en el juicio. Cuando el juez va a fijar el objeto del proceso, tiene que haber leído el expediente, tiene que haber leído la demanda y la contestación y tiene que pensar, ¿qué es lo que tengo yo que resolver en este juicio? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Ese es el objeto del proceso. Y va a estar constituido por la totalidad de los extremos fácticos y jurídicos invocados por las partes. Pero es lo que hay que resolver en el juicio. Y hay que decirlo. El objeto del proceso estará constituido por, y tiene que pensar eso, ¿qué es lo que tengo que resolver en este juicio? Luego va a fijar el objeto de la prueba. ¿Y qué es el objeto de la prueba? Bueno, es ¿qué tengo que probar para resolver aquello? ¿Qué es lo que tengo que probar? ¿Qué es lo que hay que probar para resolver aquella cuestión? Ese es el objeto de la prueba. Y hecho eso, va a pasar a pronunciarse sobre los medios probatorios, con qué medios probatorios voy a lograr acreditar el objeto de la prueba. Entonces ahí se va a pronunciar, ahí va a controlar la admisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por las partes,
Ahí va a controlar la conducencia de los medios de prueba ofrecidos, la pertinencia, la idoneidad. Ahí va a ordenar, va a planificar la prueba que se va a recibir en el juicio. Se ofrecieron, 20 testigos y los 20 refieren al mismo hecho. Bueno, esa es la oportunidad para decir que no, que es excesivo, que 4 por hecho, o se ofrece una prueba que no está permitida por el derecho. Bueno, esa es la oportunidad para no hacer lugar a la misma diciendo que es inadmisible. O se ofrece una prueba que no es idónea, una inspección ocular, supongamos, para determinar el valor de un inmueble. Bueno, esa es la oportunidad para decir que no, que esa prueba es inidónea, no es idónea para eso, que a esos efectos se requeriría una tasación. Luego, si es posible, la audiencia preliminar prevé la posibilidad de que también en esa misma audiencia se reciba la prueba. Si no, se va a convocar a una complementaria. Pero el centro de la reforma entonces es esta audiencia, que es la preliminar, a la que el juez convocó con la demanda y con la contestación a la vista, con todas las cartas vistas, con toda la prueba ofrecida. Está presente el juez y están presentes las partes. Y eso se logra con graves sanciones para el caso de incomparecencia y con nulidad si no está el juez. Se busca la conciliación, se fija el objeto del proceso, esto es, se resuelve qué es lo que hay que resolver en el juicio. Bueno, antes se dicta el despacho saneador, ¿no? Se declaran nulidades, se hace lugar a las prescripciones o se pronuncia sobre prescripciones, caducidad, todas esas cuestiones formales. Se fija el objeto del proceso, se fija el objeto de la prueba y se pronuncia sobre qué medios de prueba van a utilizar. A ver, pasamos. Otro de los principios que la reforma procuró hacer efectivo es el principio de celeridad. A tales efectos, el Código establece que todos los plazos son perentorios e improrrogables. La perentoriedad implica que transcurrido un plazo, la parte pierde automáticamente la facultad que tenía, automáticamente sin necesidad de que el adversario pida nada. Y la improrrogabilidad le corre para el juez. El juez no tiene permitido alargar los plazos previstos en el Código. Todos son perentorios y todos son prorrogables. El juez tiene el deber de impulsar de oficio las actuaciones, de tomar las medidas tendientes para evitar que se paralice el proceso. Rige el principio de preclusión, hay etapas, son preclusivas, son con puertas que se cierran y si no se ejercen facultades ahí se van perdiendo. Se prevé la prevención de la instancia, cuando hay una inactividad procesal de determinado lapso se pierden todas las facultades. Hay un régimen eficiente de notificaciones, la regla general es que todas las providencias que se dictan en audiencia quedan notificadas en la audiencia a los sujetos que están o que debían estar. Se regula el principio de notificación en la oficina, también como regla general, todas las providencias se notifican en la oficina, si transcurrido un plazo la parte no concurre a hacer la procuración, y excepcionalmente, en forma residual, se prevé la notificación a domicilio. Pasamos la diapositiva, por favor. El régimen de notificación a domicilio, a su vez, se instrumentó un régimen de notificación electrónica que todavía simplifica más la notificación. Todos los incidentes tienen carácter no suspensivo, salvo que alguno refiera a la situación de indefensión, que es el único que sí tiene carácter suspensivo. Después todos tienen carácter no suspensivo, esto es, el proceso continúa. La apelación tiene efecto no suspensivo, esto es, se apela, se recurre a una decisión judicial, el proceso continúa y se forma una pieza que va a ir al Tribunal Superior con la decisión. Se prevé también el efecto diferido de la apelación. Todas las resoluciones que tienen que ver con prueba o todas las resoluciones dictadas en audiencia en general tienen efecto diferido. Esto va a implicar que se anuncia el recurso, se interpone el recurso, el juez lo tiene por interpuesto y luego, si la sentencia final definitiva causa agravios, recién ahí, en esa oportunidad diferida, habrá que fundamentar los agravios. Se establece el principio de continuidad de las audiencias, se prevé que la reanudación de una audiencia tiene que ser en el plazo más breve posible, que nunca puede superar los 3 meses. Pasamos, por favor, la diapositiva. Y luego se establecen mecanismos para evitar la tardanza injustificada en el dictado de resoluciones. Así que bien, hay plazos breves para el dictado de autos y sentencias. La sentencia, no lo decíamos, por supuesto, la filosofía del Código prevé una sentencia escrita. Se entiende que
esta instancia de la sentencia escrita es la que mejor posibilita la motivación, es la que mejor posibilita la argumentación fáctica y jurídica, es la que permite consultar doctrina, es la que permite consultar jurisprudencia, es la que permite observar detenidamente al juez en otro ámbito fuera de la audiencia, leer, releer los testimonios, leer y releer sobre además los que ya vio personalmente, pero es otra instancia, se dan plazos breves para el dictado de la sentencia definitiva se prevé un plazo de 30 días y las interlocutorias un plazo de 15 días. El espíritu del código es que en esos breves plazos no alargan el juicio, no está la demora del proceso. La demora de los procesos civiles antes de la reforma no estaba en los plazos que tenía el demandado para presentar un escrito, el juez para dictar la sentencia. Los plazos que demoran el juicio, más que en esos plazos que son para estudiar y para decidir, estaban en problemas de gestión. Estaban en que no se responde un oficio, una oficina pública. Estaban en que se convoca una audiencia siguiente para dentro de 8 meses. Ahí están, en esos problemas de gestión, pero no en plazos que son adecuados y necesarios para que un juez pueda dictar una sentencia si se pretende que sea motivada y si el juez no es un superhéroe ni un superhombre que va a tener va a ser Carneluti y Couture a la vez y además saber derecho de fondo y dictar la sentencia oralmente, motivada, citando jurisprudencia, doctrina y teniendo claro toda la prueba. Bueno, entonces hay que darle un plazo para que esa decisión madure, para que pueda consultar jurisprudencia. Y bueno, y ahí la instancia escrita es relevante o es importante para el código. De ahí que les decía la importancia de que la oralidad no es un tótem al que tengamos que rendirle culto, sino que es solo una herramienta para lograr la inmediación. Y nada cambia que la sentencia tenga que dictarse en audiencia o que la demanda y la contestación se hagan en audiencia a que se hagan por escrito. Nada agregan. Es más, si se hacen en audiencia pero se leen, es una pérdida de tiempo que lo único que hará será aburrir a las partes y será muy difícil seguir el hilo. Sentencia escrita, se prevén plazos breves para el dictado, se establece un régimen de responsabilidad para los magistrados, disciplinaria, por demoras injustificadas en dictar sentencias. No se le puede conceder licencia a magistrados que registren atraso en el dictado de sentencias, se prevén multas por atrasos y se prevé el mecanismo del dictado de decisión anticipada. Esto es, cuando existe jurisprudencia de un órgano y decide mantenerla, puede recurrir al mecanismo de la decisión anticipada diciendo que va a mantener el criterio tal y sacar la sentencia brevemente. Pasamos a la próxima, por favor. Las diligencias para mejor proveer son excepcionalísimas y el código establece toda una serie de mecanismos procurando evitar que se soliciten diligencias para mejor proveer. Esto es, pruebas que no se pidieron en su momento, ¿no? Y que se utilice eso como un mecanismo para alargar el proceso. Y existen dos estructuras procesales breves para algunas materias, que una es la del proceso extraordinario y otra es la del proceso monitorio. La estructura del proceso extraordinario no tiene grandes diferencias con la estructura del proceso monitorio, simplemente que se concentra en una sola audiencia, la fijación de los puntos de debate, prueba, alegatos, pero en los hechos y la experiencia ha demostrado que no hay grandes diferencias con el proceso ordinario. La estructura del proceso monitorio, en cambio, sí ha dado muy buenos resultados. Los plazos del proceso monitorio son muy breves. El 90% de los procesos monitorios uruguayos no hay contradicción, o sea, no hay una estructura de contradicción. El proceso monitorio es una estructura procesal en la que, teniendo en cuenta una fehaciencia documentaria inicial, por un vale, por un cheque sin fondos, por un pagaré, por un documento con mucha fehaciencia inicial, si hablamos del documentario, que no es el único, ante esa certeza inicial, el juez dicta una providencia inicial y se pronuncia sobre el fondo sin escuchar a la otra parte. O sea, dándole la razón, se pronuncia sobre el contenido. A su vez tiene naturaleza cautelar porque traba embargo a la persona afectada y a su vez da trámite, lo cita a excepciones, le da la oportunidad de que se defienda en un plazo breve. Yo les decía que en el 90% de los casos esa defensa en el plazo breve no se ejercita. Por ende todo transcurre y en un plazo muy breve ya se tiene la sentencia final.
Cuando hablo de un plazo muy breve, hablo de un plazo de 6 meses. Eso sucede en el 90% de los casos. Luego hay un 10% donde el demandado, el ejecutado, sí opone defensas y ahí se convoca una audiencia y, si se quiere, el proceso se ordinariza. Pero la estructura procesal monitoria es una estructura que ha dado muy buenos resultados. Consagra el código también expresamente los principios de buena fe y lealtad procesal. Hay diferentes mecanismos para hacerlos efectivos. El juez tiene el poder de ver para evitar dilaciones, para evitar el fraude procesal, para rechazar prueba inadmisible que solamente tiene finalidad dilatoria, para rechazar prueba inconducente, impertinente. Dijimos que era una aplicación del principio de buena fe también el hecho de que se presente la demanda y en la demanda de la contestación toda la prueba, un proceso de cartas a la vista. El código consagra expresamente el deber de veracidad. Las partes tienen el deber de decir la verdad en el proceso civil uruguayo. Existe un deber de colaboración de las partes y los terceros con el tribunal y hay consecuencias negativas para quien incumpla. El demandado que no contesta la demanda rige a su respecto la sanción de admisión de los hechos, se tienen por admitidos los hechos. Y también la reticencia, guardar silencio, diciendo, no, eso es carga de la otra parte, eso también se sanciona con admisión de hechos. Existe el deber de controvertir, de contradecir categóricamente aquellos hechos que uno tiene conocimiento y no puede callar, ¿no? O sea, se sanciona también al demandado que contesta en forma evasiva o reticente con la admisión de los hechos, siempre y cuando pueda tener conocimiento de esos hechos, ¿no? Porque puede no tenerlos, pero si tenía que tener conocimiento, tiene que contestar contradiciendo. El código no admite una actitud cómoda de decir, yo no sé qué pruebe el actor. Pasamos a la siguiente. El CGP continúa siendo un proceso en el que rige el principio dispositivo. Solamente las partes interesadas pueden iniciar el proceso, esas mismas partes pueden ponerle fin. A pesar de los poderes que tiene el tribunal, el poder de ver de averiguación de la verdad y la iniciativa probatoria del tribunal que consagra expresamente el Código General del Proceso, los hechos del proceso solamente pueden ingresar al juicio por las partes. Solo las partes pueden ingresar hechos al proceso. El juez tiene vedado ingresar al juicio hechos que no fueron invocados por las partes. Esto no quiere decir de que no pueda ofrecer prueba por iniciativa probatoria, que no pueda disponer una pericia, que no pueda disponer la citación de un testigo. Puede hacerlo de oficio y tiene el poder de ver, de averiguar la verdad de los hechos, pero siempre de los hechos alegados por las partes. En eso el proceso es eminentemente dispositivo. Rige en toda su plenitud el principio de congruencia, por ende el juez debe fallar dentro de lo pedido por las partes, ni omitir algún punto que se haya pedido, ni ir más allá de lo pedido, ni fallar sobre algo distinto. Las partes, decíamos, tienen la facultad de suspender o de poner fin al proceso cuando quieran. Agradecemos a nuestro expositor 2 minutos. Bien. El principio de dirección del proceso, hemos hablado en distintas oportunidades, en el correr como distintas manifestaciones del principio de dirección, ¿no? El juez puede rechazar in limine una demanda manifiestamente inconducible, puede rechazar in limine incidentes, puede declarar de oficios nulidades. Pasamos, por favor. Decíamos que tiene iniciativa probatoria, el tribunal en materia de prueba no se discute. Si la justicia de la decisión final, vamos a decir que es justa, solamente si los hechos son ciertos, entonces, para lograr una decisión justa, el juez tiene que tener poderes de deberes para que esos hechos sean ciertos, ¿no? Si los hechos no son ciertos, si los hechos son falsos, por más que la decisión esté muy motivada, todos vamos a coincidir de que no es justa. De ahí que se le atribuyan al juzgador facultades, poderes, deberes, en materia probatoria, para rechazar prueba y para disponer otras pruebas. Rige en su plenitud el principio de igualdad procesal, todos los actos procesales son bilaterales, existen algunas particularidades en materias de carácter social donde el juez puede, si se quiere, tratar de equilibrar, tratando
de manera especial a la parte que está en una situación de mayor debilidad, esto en forma limitada y está específicamente regulado, pero la regla es la libertad y la bilateralidad de todos los actos procesales. ¿Sí? Pasamos de diapositiva, por favor. Rige en su plenitud el principio de publicidad, las audiencias son públicas, cualquier persona puede ir a cualquier audiencia, y lo mismo los expedientes. Cualquier persona puede pedir en baranda de cualquier juzgado cualquier expediente y tienen que mostrárselo, tienen que exhibirle el expediente en baranda. No puede retirarlo si no está autorizado, pero tiene que exhibirse en cualquier baranda. Los expedientes son públicos, por algo somos república, por el principio de publicidad. Pasamos, por favor. Ahí ven un esquema que no sé, está muy chico para que lo puedan ver, de lo que es el proceso. Allá figura el actor que presenta la demanda inicial con toda la prueba. El juez que dirige el proceso controla esa demanda, que sea admisible, da traslado al demandado, que es el cuadrito allá a la derecha, que puede asumir distintas actitudes, reconvenir, contradecir, y luego convoca la audiencia preliminar que tiene el contenido múltiple que vimos y luego se dicta sentencia. Hay, para finalizar, un principio que rige todo el Código General del Proceso, que está en el artículo 14, que dice que el fin del proceso, que no debe olvidarse un criterio de interpretación que dice que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Expresamente dice el Código en su artículo 14 que el proceso es solamente un instrumento para hacer efectivo los derechos sustanciales, que el proceso es una herramienta para hacer efectivo derechos sustanciales, que el proceso no es un fin en sí mismo y destaca el carácter instrumental del derecho procesal para hacer efectivo de los derechos sustanciales. Es un criterio de interpretación de toda la normativa procesal que conviene tener presente al momento de interpretar.